Los desayunos de Capital. Desayunamos a lo grande hoy, Elena Fraile. Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Es importante en el desayuno también tener una buena experiencia de cliente, ¿verdad? Por supuesto, no es lo mismo un café bien servido que mal servido. Por y eso, supuesto. ahí está mucho de los éxitos de que las cafeterías estén muchas veces llenas. Eso es. Ojo, La ojo experiencia con de el cliente camarero. tan importante para nuestros negocios, y de eso se va a hablar Sí. dentro de un par de semanas, el día 2 de octubre, que es cuando se celebra el Día Mundial de la Experiencia de Cliente, ¿verdad? Sí, coincidiendo además con esta fecha, la Asociación Española de Experiencia de Cliente va a celebrar el 5º Congreso Internacional de Experiencia de Cliente, donde van a estar presentes más de 400 directivos, pues que van a saber por dónde se moverá la experiencia de cliente en el futuro. Allí se hablará de futuro, de novedades, y en esta edición se van a analizar cómo pueden converger el entorno físico y digital para mejorar la experiencia de cliente. Por eso el lema este año de este Congreso Internacional es FIGital. Creo que es FIGital. La experiencia de cliente se pone, eso sí, en el centro de los negocios, y por eso es muy importante trabajar cómo mejorar, cómo innovar. Y por eso en estos desayunos hablamos hoy con alguien que es un verdadero especialista en ello, y ahora vamos a presentar también a nuestra invitada, porque es una empresa que tiene mucho peso y mucha experiencia en la experiencia de cliente. Jorge Martínez Arroyo, presidente de DEC, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, un placer, gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Preparándonos para ese congreso del día 2 de octubre. Con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho ánimo. Lo hacéis Bueno, en un estadio de Champions, además, en un sitio, me refiero, de Champions League, ¿no? Sí, pero creo que si hablamos de fútbol no vamos a estar de acuerdo. Bueno, hay muy buenos sitios para hacerlo, y este es uno de ellos. La verdad es que es un sitio espectacular, y es un sitio donde ahora se están empezando a celebrar muchos eventos, porque efectivamente te permite tener una buena experiencia de cliente para todos aquellos asistentes y ponentes. Es un gran sitio. Jorge, ¿qué va a ocurrir allí ese día 2 de octubre en ese 5º Congreso Internacional de Experiencia de Cliente? Pues yo espero que ocurra la magia. ¿Sí? Yo espero que ¿Novedades? la gente aprenda, la gente se inspire, y realmente que aumentemos el número de fans, de directivos que creen la experiencia de cliente como la principal palanca para el crecimiento de sus empresas. Bueno, pues yo creo que alguien que no va a faltar a esta cita, a este 5º Congreso, es nuestra invitada de esta mañana en estos desayunos. Ella es Cecilia Bonet, presidenta del Grupo BNP Paribas en España. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por invitarme. A ti por acompañarnos en estos desayunos. Estábamos hablando de que la experiencia de cliente, ¿cómo está situada en una entidad como la suya? Bueno, la experiencia cliente primero está en el plan estratégico del grupo, que está todo armado alrededor de precisamente la mejora de la experiencia cliente. Creo que todas las empresas somos conscientes de que si no vemos nuestra organización desde la perspectiva del cliente, el cliente se nos va a ir. Entonces, no hay plan estratégico hoy que pueda aguantar sin una ambición muy clara en términos de experiencia cliente. Cecilia, ¿dónde se encuentra en este momento la compañía en experiencia de cliente? ¿Dónde están ahora mismo y dónde quieren ir? Bueno, BNP Paribas, como he dicho, está en su plan estratégico en revisar toda la experiencia cliente de todos nuestros negocios, todas nuestras áreas en el mundo, y para esto el grupo ha financiado miles de proyectos alrededor del mundo. Aquí en España, donde tenemos presencia, había 15 líneas de negocio, pues cada una tiene sus propios proyectos, y bueno, unas avanzan más rápidamente que otras, pero todas las líneas de negocio estamos ya en fase de implementación de proyectos de experiencia cliente. Esto ha cambiado mucho en relación a otros años. Cada año avanzamos un poquito más. ¿Cómo ha cambiado con relación, por ejemplo, a 5 años antes? Bueno, ha cambiado porque ahora realmente sí hemos cambiado experiencias de clientes. Hemos implementado soluciones muy concretas, no sé, para daros ejemplos, en nuestra filial de renting, en la que yo estuve hace unos años, mejoramos muchísimo la experiencia del conductor del coche que tenía necesidad de asistencia en un momento dado, y le dimos totalmente la vuelta a estas
asistencia y tenemos unas tasas de satisfacción que son dignas de las mejores startups del mundo. En el mundo del seguro, por ejemplo, sabéis que en el mundo del seguro una experiencia siempre un poco complicada es cuando tienes un siniestro. Es cuando te acuerdas del seguro. Efectivamente, entonces este momento pues también hemos implementado con metodologías muy modernas una revisión total de este procedimiento, lo hemos mirado desde la perspectiva del cliente, lo hemos probado en real con clientes reales y conseguimos tasas de satisfacción de nuestros clientes, incluso a los que les denegamos la cobertura del siniestro, que yo creo que son únicas en nuestra industria. En el mundo de la banca corporativa también hemos empezado a revisar procedimientos o formas de tratar nuestras operaciones en el día a día, que por supuesto están muy vinculadas a temas de tecnología, para ponérselo todo fácil. O sea, cambia cuando implementas cosas concretas, no haciendo PowerPoint, realmente implementando cosas concretas. Cecilia, esto es algo que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Yo creo que lo hemos definido en alguna ocasión junto a Jorge. ¿Qué es para las compañías la experiencia de cliente? ¿Qué es la experiencia de cliente para BNP Paribas? ¿Cómo se definiría? Es que la experiencia del cliente es lo que nos va a permitir mantener nuestros negocios. Creo que estas empresas hay que entenderlas que su única razón de ser es que al final hay un cliente que está pagando un servicio y que por esto tú has montado todo el tinglando que tienes detrás, porque hay un cliente que está dispuesto a pagar un servicio. Y además hay que tener en cuenta, perdona sí. Elena, utilizaba Jorge la palabra y el año pasado recuerdo cuando en el anterior congreso de experiencia de cliente nos reconocíamos los invitados, es que hay sectores que son menos sexys, ¿no? A la hora de la experiencia de cliente. Hay otros, por ejemplo, compramos un teléfono móvil. Es muy fácil que una compañía de teléfono móvil consiga hacer de ese cliente un fan, ¿no? Pero hay otros, a lo mejor, como nos está contando Cecilia, el asegurador, que son un poco más complicados, ¿no? Es decir, claro, yo el seguro, si es que lo tengo ahí, pues muchos casos, porque es obligatorio y acudo a él cuando he tenido un problema. No es lo mismo que disfrutar de otras compañías, de otras experiencias, ¿no? Y eso es un reto importante. Sí, no por esto que hay que empezar a ver nuestros negocios de manera totalmente distinta, únicamente desde la perspectiva del cliente y en qué es importante es que si no cuidamos esta relación con el cliente, o el cliente se te va a ir o se te va a meter un intermediario en medio entre el cliente y tú y vas a perder el negocio. Le voy a preguntar, ¿la experiencia ha cambiado el cliente o ha sido el cliente que ha cambiado de experiencia, Cecilia, con los años? Esto es como la gallina y el huevo, ¿no? Bueno, yo creo que, como dirían todos los temas de evolución en el mundo, ¿no? Se deben a una serie de circunstancias, se deben a por supuesto, una tecnología que te permite nuevas formas de interactuar con un tercero. Se debe también a mayor competencia en todos nuestros sectores, que también te obligan a repensar más tu forma de acercarte al cliente, a fidelizarlo. Por supuesto, a una investigación de mercado que te revela que una emoción es mucho más importante en una decisión, cosa que si hace 40 años hablábamos de emoción probablemente nos hubieran echado de nuestras empresas. Sí. Entonces es una serie de circunstancias. ¿Cómo se mide estos números, esto de la emoción? No, pues nosotros lo medimos muy concretamente. No digo hace 40 años. Pero que lo digo eso muy en serio. Nosotros medimos con un guante ahí vinculado a toda una serie de cables, medíamos las emociones de los fans y de los detractores hablando de nosotros. Sí. Y de verdad consigues información muy interesante sobre en qué momento de tu relación con el cliente hay una emoción tan fuerte que es esta la que tienes que cuidar. Por esto digo que para contestar a tu pregunta es una serie de factores que en un momento dado te permiten una evolución, y estos son todos estos factores que han hecho que hoy hablemos todos de experiencia cliente. Cecilia, ¿se puede medir la experiencia del cliente? ¿Cómo lo hacen ustedes?
Bueno, hay muchas formas de medirlo. Por supuesto, nosotros siempre nos referimos mucho a la metodología DEC, que de verdad, es verdad, nosotros la hemos usado mucho para autoevaluarnos. Hay muchísimas formas de escuchar a nuestros clientes, por supuesto, con encuestas que tienen que ser regulares, hay las reclamaciones, hay un concepto que creo que es muy importante, que a veces a la gente les cuesta entender, que es cada vez que un cliente te manifiesta una insatisfacción, aunque al final haya estado contento con tu servicio, pero que si has tardado un poco para darle una respuesta, no le has contestado a un mail, le has cobrado un pelín más de comisión, aunque no te la discuta. Todas estas insatisfacciones manifestadas por el cliente hay que aprender a enseñar a la empresa a escucharlas, porque ahí te da muchísima información. Y ahora esas insatisfacciones se pueden escuchar y también gestionar y responder de manera más rápida, por ejemplo, con todo lo que permiten las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora ya también es importante, y es otro reto para las compañías, tiene que ser inmediato. Es decir, yo tengo un problema con un banco, con una aseguradora, con una empresa de coches, con una empresa de telefonía móvil, y yo no quiero que me lo resuelvan mañana a las 9 cuando el teléfono de atención al cliente me dice que no, el horario es de lunes a viernes de 9 a 6. Quiero que por internet, una aerolínea, quiero que me lo resuelvan ya, ¿verdad? Y eso lo permite la tecnología. Hay muchísimas formas, por supuesto la tecnología, hablamos con máquinas muchas veces sin darnos cuenta, chats, hay muchos chats que son máquinas, incluso nosotros en Francia, en nuestra aceleradora de startups, trabajamos con startups que te enseñan a contestar a los chats de manera muy emocional en función del perfil emocional del cliente. Claro. Y luego, por supuesto, hay los hombres y las mujeres que hay que también acompañarles en más empatía, en meterse en los zapatos del cliente, en darles también más poder para tomar decisiones, porque creo que un poco la paradoja de nuestras organizaciones es que necesitamos tener procedimientos y ser un poco industriales, porque al final los clientes tampoco quieren pagar un servicio caro, con lo cual tenemos que encontrar la forma muy industrial de servirles, pero también tenemos que tener a la gente extremadamente sensibilizada para saber en qué momento el procedimiento estándar no aplica. Y esto, que para ser precisamente muy rápidos, no te puedes permitir que tenga que subir 4 escalones jerárquicos para que alguien tome la decisión. Entonces tienes que dar mucho empoderamiento a tus equipos. Jorge. Ahí hay un par de cositas que me gustaría aportar a partir de lo que está diciendo Cecilia. El primero es que efectivamente cuando tú tienes un cliente que has tenido un error con él, porque todas las empresas, igual que todas las personas, tenemos errores, la velocidad de arreglarlo y el tono es fundamental para que pases de que sea un detractor a un promotor, ¿vale? Entonces, efectivamente, si hay un problema o incluso en los siniestros, si tú lo solucionas de una manera rápida, al final acabas teniendo un fan. Cuando ya llega un momento que ha quedado enquistado dentro del corazón del cliente y se ha dedicado ya a hablar mal de ti toda una serie de veces, ya ha puesto las reclamaciones, etcétera, aunque al final hagas un milagro, nunca le lograrás recuperar. Y el segundo tema que yo quería comentaros es que hemos estado durante los últimos años enfocados en mejorar la eficiencia y la disponibilidad de nuestros productos y nuestros servicios, ¿no? Sin embargo, la humanización del trato que teníamos originalmente en la tienda de la esquina de ultramarinos del barrio, esa humanización y esa personalización ha ido bajando. Ahora, con las nuevas tecnologías, tenemos que ser capaces de servir de forma masiva y eficiente a los clientes, porque es verdad, tenemos una cuenta de resultados que conseguir, pero dándole un toque más humano y más cercano. Y ese toque puede venir tanto de la gente, de los empleados, hay un nuevo concepto que se está trabajando de experiencia del empleado, como de las tecnologías. Las tecnologías que van por detrás, que por ejemplo pueden hacer con inteligencia artificial, que cuando un cliente llama a un contact center, la inteligencia artificial analice el perfil del cliente y se lo asigne a aquel agente que tenga mayor sensibilidad o resuelva mejor el tipo de problemas o, o gestione mejor ese tipo de clientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso los robots o la inteligencia artificial está siendo transparente para el usuario. Estamos humanizando la relación con el usuario, pero a través de la tecnología. Y es esa mezcla, ese cóctel, el que tenemos todos que aprender. Jorge, ya que hablábamos antes de medir la experiencia de cliente, las empresas están muy concienciadas en medir. ¿Y cómo se mide?
Mira, la parte de la medición, como decía Cecilia, es muy amplia, ¿vale? Antiguamente simplemente lo que se hacía es que se mandaba un cuestionario de satisfacción del cliente y se revisaba cada 3 meses, ¿vale? Entonces, ya al final decimos, hemos pasado de un 7,2 a un 7,6. Y eso es lo mismo que hacen muchas empresas ahora cuando le llaman y dicen, no cuelgue, que le voy a dejar un cuestionario. Sí. Yo... De 1 a 10, Yo es ¿no? que Para no, que ustedes no, evalúen. pero nunca cuelgo antes. Entonces, no sé si eso vale o no vale. Mira, el otro día te voy a medio responder. El otro día llamé yo a una entidad con un caso particular mío bastante complejo. Y os digo que realmente era bastante complejo. No lo había llamado porque pensaba que iban a tardar meses o años en solucionármelo. Sí. Y bueno, básicamente me cogió el teléfono una operadora y me dijo, yo le voy a decir 2 cosas. Una, que en esta llamada lo vamos a solucionar. Muy bien. Y la segunda es que lo vamos a hacer con el menor esfuerzo por su parte. Bueno, cuando terminó yo dije, ahora cuando me pregunten, le voy a poner un 10. Claro. No me preguntaron y me encantó. A continuación me metí en la página web y estuve a punto de contratar un producto. Y no lo hice, pero dije, la siguiente vez que tenga una necesidad, les compraré a ellos claramente. Ya. Porque no solamente me han arreglado mi problema, sino que ellos ya saben, por mi tono de voz, por lo que ha contestado la operadora, por la duración de la llamada, etcétera, etcétera, cuál es mi respuesta y el nivel de resolución que me han dado. Incluso no ha hecho falta que me pregunten que les tengo que dar una puntuación. Por eso me pareció absolutamente excepcional. Nada, ganas de quedar a cenar con la que te resolvió el problema, vamos, con esa facilidad. Pero fijaros, es curioso, la que me resolvió el problema, esa operadora, tiene debajo toda una serie de procesos y de tecnologías que ha hecho que eso sea posible. Claro. E incluso del empoderamiento que decía Cecilia anteriormente. O sea, no vale simplemente que tengas empleados que realmente crean en el cliente, sino que le tienes que dar las herramientas y las facilidades para llevarlo a cabo. Jorge, bueno, yo creo que evidentemente todas las compañías con las que hablas para pedir un servicio te vuelven a llamar después y evidentemente yo creo que es bueno contestar, ¿no? Para que calificar esa calidad del servicio, yo creo que es bueno. Eso por un lado. Y por otro, que sobre las novedades del Congreso, adelántanos de qué tenemos aquí, qué es lo que va a ocurrir, qué novedades va a haber en el Congreso. ¿Algo? Pues algo te puedo contar. Mira, te voy a dar simplemente muy rápidamente algunas de las personas que van a participar como ponentes para que te hagas una idea. Tenemos desde el punto de vista digital a Daniel Marote, que es una referencia en todo lo que es experiencia de cliente digital. Va a venir Lior Arusi, que suena un poco raro, pero para que los que no lo sepan, junto con Bruce Temkin, digamos, son las 2 personas más importantes en el mundo en temas de experiencia de cliente. Va también a hablar Luis Álvarez, que fue consejero delegado mundial de British Telecom Global Services. Va a estar también Carlos Oliveira de Bobank, que nos va a hablar de la experiencia líquida, que es un concepto en el que tú te vas moviendo en el mundo offline y online y la experiencia sigue siendo la misma. ¿Esa experiencia líquida qué es? Tienes que venir al Congreso. Hay otra persona, por ejemplo, muy famosa como Humberto Matas, que fue de los primeros que empezaron con el tema del diseño en la época de la burbuja de Internet, trabajando en Tecnoland, y hoy en día es una referencia, también viene de Estados Unidos. Está Javier Cantera, que es el presidente de BLC, que nos va a introducir todo el tema de la experiencia del empleado. Es decir, yo creo que vamos a ser capaces de, por una parte, actualizar a la gente lo que es experiencia de cliente y, por otra, cuestionarles y llevarles un pasito más allá. Nos vemos en 2 semanas. Sí, yo ya me he quedado con eso de líquido. Si no, yo hoy te lo explico. Ya lo sé. Ha sido un placer teneros por aquí, de verdad, Celia Boneza, la presidenta del Grupo BNP Paribas en España. Gracias y a seguir consiguiendo fans, a seguir resolviendo las dudas y teniendo contentos a los clientes. Gracias, Cecilia, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Jorge, gracias y encantado. Te digo adiós, te digo hasta dentro de 2 semanas. Aquí estaremos en ese congreso. Gracias, adiós.